Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es Nada Está Dicho. Mi nombre es Renato Cisneros. Hoy vamos a tener un programa dedicado a pensar en lo que le ocurrió al Perú en los últimos años, en las últimas décadas en realidad. Vamos a empezar conversando con el doctor Salomón Lerner Féveres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y en un segundo momento vendrá el actor Miguel Isa, actor protagónico de la cinta Caiga quien caiga, que está por estrenarse y que está basada en el libro del mismo nombre, en el libro homónimo, escrito por el ex procurador José Ugaz, y que cuenta la gloria, captura y caída de Vladimiro Montesinos. Pero empezamos dándole la bienvenida al doctor Lerner para aprovechar el tiempo hoy. ¿Cómo está, doctor Lerner? Un aplauso, por favor, para él. ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? Leía en informaciones internacionales que en Chile hay un gran debate al respecto de lo que viene ocurriendo con el Museo de la Memoria, el equivalente a nuestro LUM. El ministro de Cultura, un historiador, tuvo que dimitir luego de que se le recordara que 3 años atrás hizo unas declaraciones muy serias y comprometedoras respecto del museo, diciendo que ese museo era algo así como una pantomima, ¿no? De pronto estoy exagerando, pero tuvo que renunciar. Lo que me hace pensar que la discusión sobre la memoria no es un tema privativo del Perú, es algo que las sociedades latinoamericanas vienen discutiendo en los últimos años con mayor y menor éxito. Sí, sí. ¿Cuál diría usted que es el estado de la discusión de la memoria en el Perú? Han pasado 15 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Se han sucedido distintos gobiernos, algunos que han tenido una mirada más integradora respecto de las recomendaciones de la Comisión, otros no. Sin embargo, es un tema que cada vez que hay elecciones o en coyunturas más crispadas, vuelve a poner en el tapete nuestras sensibilidades. No nos ponemos de acuerdo respecto de qué fue lo que nos ocurrió entre el 80 y el 2000. Y bautizamos con distintos nombres lo que le sucedió al país. Y claro, es un debate permanente. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo vive usted? Pues como un fenómeno, yo le diría pues que habría que tomarlo casi como natural luego de aquello que ocurrió en nuestro país. Así ha sucedido también en otros países y en otras sociedades. A veces hace falta que transcurra el tiempo para poder mirar el pasado con una cierta serenidad y sin que entre a un poco a malograr lo ocurrido, la verdad de lo ocurrido, intereses que todavía están vigentes y que en ese momento tuvieron presencia, ¿no? Digamos, desde un punto de vista, para darle un ejemplo político, aquello que le tocó estudiar a la Comisión de la Verdad cubre 3 periodos presidenciales. El de Belaúnde, el de Alan García y el de Fujimori. Y son 3 movimientos políticos que actúan hoy. Actúa hoy también, y siempre va a estar allí presente porque eso es necesario, las Fuerzas Armadas están allí, están allí también la Guardia Civil, están allí todavía los parientes de las víctimas, claro. Y ellos, pues, con mayor razón que cualquier otro, pues, tiene el derecho a recordar y a pedir que, en fin, se les haga justicia y de alguna manera se les repare. Mientras que otros estarán más bien buscando que eso se olvide, porque si no, no podremos avanzar, porque si no se reabrirán heridas. Cuando ustedes entregaron el informe en el 2003, ¿visualizaron esta polémica de largo aliento que iba a desatar el informe? Y que aún se mantiene, ¿no? Como le decían, de eventuales coyunturas. Nosotros nos dimos cuenta de ello, pero también indicamos el camino que habría que recorrer para que este trayecto no fuera, pues, si quiere, tan accidentado como lo ha sido y nos condujera finalmente no a la reconciliación, pero sí a una comprensión honesta del tejido social respecto de aquello que ocurrió. ¿Cuál de los gobiernos de Toledo hasta el día de hoy
siente usted que han hecho más por incorporar las recomendaciones del informe? Bueno, parece una pregunta provocadora, pero en realidad no lo es. No trato de establecer un ranking. Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. ¿Sabe? Para no herir susceptibilidades, aunque de pronto eso no sea lo correcto. Toledo no intervino en el trabajo de la comisión para sesgarlo. Y esa es una cosa buena. Pero Toledo no asumió las conclusiones de la comisión, ni en su calidad de jefe de Estado asumió la responsabilidad de enfrentar la desgracia que habíamos padecido, la responsabilidad que decabía al Estado, a las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el terrorismo y la subversión, lucha que obviamente tenía que darse, pero en la cual hubo excesos y en la cual hubo víctimas inocentes causadas por el propio Estado. Y también en el lado negativo está el muy poco empeño que él colocó para conseguir los fondos necesarios para reparar a las víctimas. De eso yo tengo una plena constancia. Que era una de las recomendaciones principales, ¿no? La reparación de víctimas. Sí, la reparación es el comienzo de la reconciliación. La reparación es además una forma de justicia, además de la justicia legal. Yo cuando entregué el informe viajé a Europa. En Alemania, por mi cuenta, pues hablé con altos dirigentes políticos allí, el presidente del Bundestag y también la ministra de Cooperación al Desarrollo, y ellos estuvieron dispuestos a ayudar al Perú para el pago de las reparaciones, dando una moratoria de 1 año en el pago de la deuda a Alemania. Pero no hubo voluntad política, ¿no?, para viabilizar eso. No hubo voluntad política porque eso se lo transmitieron al presidente Toledo y el presidente Toledo no lo tomó en cuenta. Eso, creo yo, es una falta por omisión y una especie de mirada, casi le diría yo, de menosprecio respecto de nuestro trabajo, pero lo que es peor, respecto de aquello que había padecido el Perú. Y en lo sucesivo también, ¿no? Me parece que los presidentes que siguieron tampoco es que marcaran una diferencia respecto a esa actitud. En verdad no, porque la presidencia del doctor García, recordémoslo, pues se caracterizó por un decir no como primera respuesta a un ofrecimiento voluntario también del gobierno alemán cuando estuvo aquí la canciller Angela Merkel para aceptar una donación de 2 millones de euros y construir el lugar de la memoria. Tuvo que aparecer un pronunciamiento público en donde allí sobresalía el nombre pues de muchísimas personalidades y también de mucha gente que se sentía realmente desconcertadas por la respuesta del señor García, que se manifestaron en los diarios, y eso es lo que condujo a que el señor García finalmente lo llamara a Mario Vargas Llosa, que era el que encabezaba esta carta pública. Ahí es cuando lo nombra presidente de la comisión. Presidente de la comisión. Y a mí vicepresidente. Ajá, para la gestación del LUM. Para la gestación del LUM, así es. Pero, en fin... muy al estilo de García, ¿no? Muy demagógico, sí, digamos, convocando así es. Figuras, pero no arriesgando él una actitud decidida. Exacto, ¿no? Y además con intentos, creo yo, de intromisión en el mismo trabajo de esta comisión. Pero, en fin. Hago esta revisión, este repaso, porque siento que, de alguna manera, los presidentes que hemos tenido también son responsables de que hoy este tema genere lo que genera, y para algunos incluso se ha mirado con frivolidad, ¿no? Hay gente que critica el LUM y critica el informe sin haber visitado el museo y sin haber leído el informe, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos... No, yo le doy la entera razón y coincido con usted. Y creo que a esos presidentes no les gusta verse retratados en lo que es una exposición de los hechos terribles que se vivieron. En el LUM quizá no aparece plenamente, pero
la misma Comisión de la Verdad organizó una muestra fotográfica realmente impactante, que es la que impulsó a la señora Merkel a dar la donación, que es la muestra del Yuyanapac, claro, que está en el 6º piso del Ministerio de Cultura, por si quieren visitarla y, sí, y ver, por si no sabían, ¿no? A todos los que suelen tener críticas respecto de eso. Y quieren ver al presidente García frente a los muertos en los molinos, y quieren ver también al señor Fujimori subiendo las escaleras de la Embajada del Japón y con una mirada más bien de desprecio a los cadáveres que estaban ahí echados. Entonces, esas cosas evidentemente no gustan ni en lo personal ni en lo político. Ahora, con Ollanta uno podría haber esperado, ¿no?, que dada su proclividad a sentir cierta empatía con los sectores de izquierda, podía darle algún tipo de vigor al tema del informe, o a la discusión por lo menos, pero claro, luego ya supimos que tenía un antecedente de violación de derechos humanos, no resuelto, pero que por lo menos lo comprometía. Ese es allí, entonces claro, tampoco allí. Había mucho que esperar de parte de su gestión. Es verdad. Yo creo que en un inicio el gobierno de García trató de frenar actitudes muy agresivas y violentas por parte de las fuerzas del Estado, ¿no? E intentó una política de acercamiento a las poblaciones, especialmente a las poblaciones del Ande, que han sido las más golpeadas. Pero todo eso se deshizo cuando hubo la revuelta de los penales, ¿no? Allí ya simplemente dejó que los militares pues entraran y resolvieran a su modo y rápido el conflicto. Pero el gobierno de Humala también le dejó esa sensación avinagrada que le habían dejado los anteriores mandatos respecto de su falta de compromiso con el informe. Bueno, es un político hábil. Él, de algún modo, en el terreno de las formas, empezó con las reparaciones. Reparaciones dinerarias a pequeñas aldeas muy pobres en la sierra. Se les daba algo de dinero para que empezaran a trabajar. Y también se abrió el registro de víctimas. Pero todo esto no eran medidas realmente efectivas. Claro, sí, claro está, llamativas, pero no. Y en el caso de Kuczynski, para cerrar con esta revisión, lo triste para mi gusto es que no tocó siquiera el tema. Lo peor es que bautizó este 2018 como el año de la reconciliación, pero para justificar el indulto a Fujimori, ¿no? Y una palabra que tanto nos ha preocupado terminó casi frivolizándose por necesidades y urgencias políticas. Claro, el problema de los políticos es que muchas veces se quedan en la retórica, y una de las cosas que aparecen muy claras dentro del informe final y en sus conclusiones y recomendaciones es lo que podríamos llamar es la reforma política del país. No tenemos en verdad partidos políticos, no tenemos entidades guiadas por principios que vayan más allá del líder de turno, y no tenemos una ética, si quiere, propia de una organización que está al servicio de la sociedad y del país y no al servicio de sí misma. ¿Debería reescribirse el informe de la Comisión de la Verdad? Yo no creo que debería reescribirse, sí podría completarse. Yo creo que todo aquel peruano que desee realmente saber cómo es su país, aprendería muchas cosas leyendo, no le digo el informe que tiene 6.000 páginas, pero sí el resumen que se hizo de él, que es el llamado Hatun Willacuy, el gran relato de 450 páginas, y allí se entendería hasta qué punto lo que sucedió en esos 20 años obedece también a un pasado. Es decir, a los miembros de la Comisión de la Verdad les dijeron que estudiaran los antecedentes de este fenómeno subversivo. Y al estudiar eso y simplemente al visitar el interior del país, uno se dio cuenta que aquí en el Perú, por desgracia, no hemos todavía superado una cierta política de discriminación y de marginación respecto de los pobladores pues
más pobres, de los pobladores que se dedican simplemente al agro, que no tienen educación. Esos casi no existen. Y el Estado, que tiene el deber de servir en el sentido de educar, de brindar, ¿qué le digo? Curación, vigilar la salud de las gentes, ese Estado está completamente ausente. Y la sociedad, que sí goza de eso, no se percata de que el Estado está en falta. Entonces allí hay de algún modo una especie de mea culpa y de transformación que tiene que realizar el Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo no solo del poder ejecutivo, hablo también del poder legislativo, que teóricamente representa al país, pero en el fondo ya sabe usted. Y junto con ellos también los otros, digamos, las otras entidades que animan una sociedad, ¿no? La escuela, la iglesia. La escuela, por Dios, es exacto, que no llega a ellos o llega mal. Doctor Lerner, bueno, nos vamos a quedar muy cortos, lamentablemente, pero quería pedirle que nos cuente rápidamente qué tipo de actividades se van a desarrollar en este mes en el que se cumplen 15 años. Entiendo que el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC y la Federación de Estudiantes de la Católica vienen organizando actividades que precisamente invitan a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el país en los últimos años. Tendremos un conversatorio en la universidad en el cual se analizarán distintos aspectos del informe y también un poco todo aquello que rodea al informe, ¿no? Es decir, la historia que hizo posible este fenómeno tan terrible, que es aquello que ha seguido luego, cómo nos estamos comportando frente a la tragedia que vivimos, y la necesidad de que se ponga muchísimo el acento en el terreno de la educación para poder efectivamente marchar hacia una sociedad reconciliada, democrática, y en donde los derechos de muchos peruanos no sean simplemente retórica. Ese es un drama, ¿no? Porque en la escuela en el Perú el tema del conflicto interno o se lee mal o no se lee, ¿no? Sí, y muchos prefieren no leerlo. Yo recuerdo a un vicepresidente de la República que decía que no hay que mirar en el espejo. Hay una retórica respecto del pasado, ¿no? Que hay que dejarlo atrás, hay que mirar el Bicentenario. Así, pero creo que es una posición un poquito, si quiere, sin sentido, porque si dejamos la cosa atrás no sabemos en dónde estamos ni hacia dónde debemos dirigirnos, ¿no? Doctor Lerner, muchísimas gracias por venir, de verdad. Se hace urgente siempre tocar estos temas, a pesar de que el tiempo pasa, y precisamente porque atiza nuestras sensibilidades, perspectivas y miradas respecto del pasado. Creo que hay que aprovechar esas tensiones que surgen, ¿no? Para discutirlo más, no hace daño discutirlo. Exacto, han transcurrido 15 años, según Ortega Zeta, hay toda una generación de por medio, y no es posible que en el año 2018 haya niños a los cuales se les presente fotos de Guzmán y digan que es... sí, los confunden con escritores, con cantantes de antaño, ¿no? Y no sepan absolutamente nada de lo que ocurrió y no sepan nada del Perú. Yo creo que hay tarea larga por delante. Muy bien, doctor Lerner, muchísimas gracias. Salomón Lerner ha estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en el programa.